¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al proyecto de transición a la educación digital Paraguay. Esta vez vamos a trabajar con física del plan común. Este video está dirigido a todos los chicos del segundo curso del bachillerato científico y del primer curso del bachillerato técnico. El tema que vamos a trabajar es la cuarta semana de leyes de Newton. Y la capacidad nos dice, resuelve problemas que requieran la aplicación de las leyes de Newton. Esta vez vamos a trabajar con dos sistemas muy interesantes. Y veamos, ellos son, en primer lugar, los planos inclinados. ¿Qué son los planos inclinados? Las pendientes o planos inclinados son superficies diagonales sobre las cuales los objetos pueden estar en reposo, deslizarse o rodar hacia abajo o hacia arriba. Para esto vamos a ver un pequeño ejemplo de plano inclinado. Como ven aquí, un plano inclinado tiene que tener esta forma, o sea, debe de poseer un ángulo de inclinación. Este sería el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Entonces, siempre que trabajemos con planos inclinados, debemos de tener en cuenta que tendremos una pequeña inclinación para trabajar. Además, también tenemos que aquí vamos a tener que trazar el plano cartesiano siempre en dirección al plano inclinado. Es decir, ahora nuestra horizontal va a estar paralela al plano, con el mismo ángulo de inclinación, claro está. Sobre este plano cartesiano vamos a trazar todas las fuerzas que actúan. En primer lugar, sabemos que tenemos que tener una normal, puesto que el cuerpo está apoyado sobre un plano. Recordemos que la recta normal o fuerza normal es la fuerza perpendicular al plano de apoyo. También tenemos la fuerza peso, que siempre va a ir en dirección a verticalmente a el centro de la Tierra. Entonces, como en este caso el peso no está directamente sobre los ejes cartesianos, se realizan las descomposiciones respectivas, teniendo en cuenta que sobre el eje horizontal lo llamaremos P sub X y sobre el eje vertical lo llamaremos P sub Y. Además, como podemos decir, existe también una fuerza de rozamiento en el plano inclinado, o sea, se puede dar una fuerza de rozamiento. Y como vemos aquí la flecha más grande que está por arriba de nuestro plano, nos indica que el sentido de movimiento sería hacia abajo. Bueno, en este caso, como el sentido de movimiento es hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento tendrá sentido contrario u opuesto. Vamos a ver, de acuerdo a las leyes de Newton y en el plano inclinado, tenemos aquí la fuerza peso, que va a ser la hipotenusa, P sub X y P sub Y, que son los catetos de un triángulo rectángulo. Por ende, tenemos que seno de alfa es P sub X sobre P. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. De ahí que P sub X es igual a peso por el seno del ángulo. Luego, sabemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, P sub I sobre P. Por ende, P sub I es igual al peso por el coseno del ángulo. Estas dos ecuaciones tenemos que tenerlas en cuenta siempre que trabajemos con planos inclinados. Veamos ahora un pequeño ejemplo que dice, un cuerpo de 8 kilogramos de masa es abandonado sobre un plano inclinado cuyo ángulo de elevación es de 30 grados. El rozamiento en el plano es despreciable. Debemos admitir gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Nos pide determinar la aceleración del cuerpo, la intensidad de la reacción normal de apoyo. Bueno, hacemos el bosquejo del problema y trazamos el diagrama del cuerpo libre. En este caso ya tenemos aquí la fuerza normal, que es la fuerza perpendicular al plano de apoyo. Aquí tenemos el peso, que sabemos que el peso siempre va a ir directamente hacia el centro de la Tierra. Y hacemos la descomposición cartesiana y tenemos P sub I y P sub X. Además, vemos que el sentido de movimiento es hacia abajo, puesto que en este caso no tenemos ningún tipo de rozamiento, no tenemos que indicar entonces la fuerza de rozamiento. Entonces, ahora podemos realizar las respectivas ecuaciones. Armamos las ecuaciones teniendo en cuenta cada diagrama del cuerpo libre y el sentido del movimiento.
además de aplicar el principio fundamental de la dinámica. En la horizontal tenemos que P sub X es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos peso por seno, que nos daría masa por gravedad por seno del ángulo. Reemplazando los valores, obtenemos una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Hacemos lo mismo en la vertical y vemos que en la vertical tenemos normal menos peso en el eje Y. Como el movimiento se da solo en la horizontal, entonces en la vertical la aceleración es nula, por ende va a ser 0. Entonces de aquí sacamos que la normal es igual a peso Y. Peso por coseno y masa por gravedad por coseno sería eso igual. Entonces reemplazamos esos valores y obtenemos una normal de 69,28 newton. Veamos ahora otro caso más. En esta situación vamos a ver las poleas. ¿Qué son las poleas? Las poleas son un mecanismo para mover o levantar cosas pesadas que consiste en una rueda suspendida que gira alrededor de un eje, con un canal o garganta en su borde por donde se hace pasar una cuerda o cadena. Es una máquina simple que cambia la dirección de la fuerza y, dependiendo del montaje, reduce el esfuerzo para mover una carga. ¿Para qué sirve una polea? Las poleas sirven para tres cosas. En primer lugar, reducir el rozamiento de una cuerda en los cambios de dirección. Por ejemplo, las poleas que se utilizan en los tendederos de ropa. La segunda cosa o la segunda situación es cambiar la dirección en la que se aplica una fuerza. Entonces recibe el nombre de polea de cable. Esta es especialmente útil para elevar cargas. Y por último tenemos que la polea también puede servir para transmitir un movimiento giratorio de un eje a otro. Veamos ahora un ejemplo, donde dice, halla la aceleración del siguiente sistema, sabiendo que la masa 1 es de 5 kilogramos y la masa 2 es de 14 kilogramos. Tengamos en cuenta que este es un sistema de una polea con dos masas. A este sistema también se lo conoce como máquina de Atwood. Esta máquina es muy utilizada en las construcciones y demás, así como decía el ejemplo. Bueno, vamos a trabajar entonces con este ejercicio y tenemos que para ello ubicar las diferentes fuerzas. Primeramente vemos como la masa 2 es mayor a la masa 1, entonces la dirección de movimiento tendría este sentido. Entonces, primeramente ubicamos el peso 2. Sí o sí, todos los cuerpos poseen un peso vertical hacia abajo. También tenemos que la masa 1 tiene un peso. Ahora, como está atajando por una cuerda la masa 2 y la masa 1, ambas poseen una tensión. Entonces, hacemos las distintas ecuaciones. Para el cuerpo 1 vamos a tener entonces tensión menos peso 1 es igual a masa 1 por aceleración. Y para el cuerpo 2 tenemos peso 2 menos la tensión es igual a masa 2 por la aceleración. Como estábamos trabajando desde el principio, hagamos lo siguiente. Sumamos miembro a miembro las dos ecuaciones. De modo que tendríamos menos peso 1 más peso 2 es igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Por ende, como podemos reemplazar los valores de los pesos, que sabemos que son peso igual a masa por gravedad, tenemos menos masa 1 por gravedad más masa 2 por gravedad. Es igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Por tanto, sacando factor común de aceleración y reemplazando los valores respectivos de la masa y tomando la gravedad 9,8, obtenemos el valor de la aceleración del sistema igual a 4,6421 metros por segundo al cuadrado. Veamos ahora otro ejemplo, porque en este caso es muy importante trabajar con varios ejemplos para poder entender las distintas situaciones. Entonces, ahora trabajemos con este ejemplo. Nos dice, un bloque de aluminio de 2000 gramos y un bloque de cobre de 6000 gramos se conectan mediante una cuerda ligera sobre una polea sin fricción. Se dejan que se muevan sobre un bloque de cuña fijo de acero de ángulo de inclinación igual a 30 grados. Según la figura, entonces nos dan los respectivos coeficientes de rozamiento. Nos dice que entre el aluminio y el acero, o sea, en este punto,
tenemos mu de aluminio y acero, que es igual a 0,4. Y el mu del cobre con el acero, que nos da igual a 0,36. Recordemos que los respectivos coeficientes de rozamiento son adimensionales. Entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. En primer lugar, determinar el diagrama del cuerpo libre. Bueno, grafiquemos los distintos diagramas. Para ello vamos a utilizar diversos colores para poder trabajar. En este caso, hagamos para la masa 1. Para la masa 1 tenemos en primer lugar la normal. Recordemos que la normal siempre tiene que ser perpendicular a la superficie de apoyo. Luego tenemos la fuerza peso. Entonces tenemos aquí peso 1. Además, como tenemos una cuerda, aquí obtenemos la tensión. Y como vemos que hay un coeficiente de rozamiento, entonces tenemos ¿qué cosa? Tenemos una fuerza de rozamiento de la masa A, o como estábamos nombrándola, podemos decir fuerza de rozamiento de la masa número 1. Entonces, de esta manera tenemos aquí ya el diagrama del cuerpo libre para lo que sería nuestra masa 1. Hagamos ahora el diagrama del cuerpo libre para nuestra masa 2. Como sabemos, tenemos aquí la normal número 2. Además, sabemos que el peso tiene esta forma perpendicular siempre y en dirección a lo que sería el centro de la Tierra. Como vemos aquí, como es un plano inclinado, entonces la fuerza peso se tiene que descomponer. Es decir, se descompone en la vertical en lo que sería el peso I y en la horizontal lo que sería el peso X. Recordemos también que la ecuación para peso I es igual a la ecuación de peso por lo que sería el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, que en este caso es θ. Y el peso X es igual al peso por el seno del ángulo. Bueno, ahora, como ya tenemos casi todas las fuerzas aquí, tenemos que terminar de colocarlas. Nos falta aquí la tensión. En este caso, la tensión es la tensión sobre la cuerda. Y como vemos que el cuerpo tiene esta dirección de movimiento, o sea, el sistema va bajando, aquí tenemos lo que sería la fuerza de rozamiento de la masa número 2. Entonces, tenemos que trabajar en los distintos sistemas. Y digamos entonces, para la masa número 1 en primer lugar. Para la masa número 1 tenemos que sacar sus ecuaciones tanto en la horizontal como en la vertical. Entonces, en la horizontal, para la masa número 1, obtenemos que, como el sistema se mueve hacia este sentido, entonces tenemos tensión positiva para la horizontal menos lo que sería la fuerza de rozamiento de la masa 1. Y esto es igual a lo que es la masa 1 por su aceleración. Y en la vertical, para la masa 1, obtenemos normal 1 menos peso 1. Como no hay movimiento en la vertical, esto es igual a 0. Muy bien, ahora vayamos a lo que sería la masa número 2. Entonces, para la masa número 2, obtendríamos tanto en la horizontal como en la vertical las respectivas ecuaciones. Entonces, en la horizontal, para lo que sería nuestra masa número 2, obtenemos, como vemos, peso X en este sentido. Entonces aquí nosotros decimos peso en X menos lo que sería la tensión menos la fuerza de rozamiento 2. Esto es igual a masa 2 por la aceleración. Y en la vertical tenemos la normal 2 menos el peso 2 en I. Y esto es igual a 0, puesto que sobre la vertical no hay movimiento. Entonces, siempre recordemos colocar todos los subíndices respectivos. Aquí tendríamos que colocar peso 2 y aquí peso 2 también.
para no confundirnos con los valores de las masas. Entonces, trabajemos ahora con las distintas ecuaciones. En primer lugar, vamos a trabajar entonces con esas ecuaciones que nos generan el movimiento, es decir, con todas las fuerzas que van a estar en dirección al movimiento. Entonces aquí tenemos tensión menos fuerza de rozamiento 1 es masa 1 por aceleración. Y aquí tenemos peso 2 en X menos la tensión menos fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 2 por aceleración. Como sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal, nos conviene ya hallar los valores de la normal. En este caso escribimos normal 1 es igual a peso 1. Entonces, pasando al otro miembro tenemos de esta manera. Por tanto, normal 1 es igual a masa 1 por la gravedad. Por tanto, nuestra normal 1 es igual. Veamos los datos respectivos. Como en el sistema no nos dice que tomemos la gravedad por cierto valor, entonces podemos considerar directamente que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, para de ese modo evitar decimales. Entonces, aquí tenemos que la masa 1 es de 2000 gramos. Al pasar a kilogramo, dividido 1000, obtendríamos 2 kilogramos. La misma cosa para la masa 2, 6000 gramos. Dividido 1000 nos quedaría 6 kilogramos. Entonces, para la masa 1 de 2 kilogramos decimos 2 por 10 de la gravedad y tenemos nuestra normal número 1 que es de 20 newton. Y para la otra situación, en la masa 2 en la vertical decimos normal número 2 es igual al peso 2 en I. Por tanto, la normal número 2 es igual peso 2 en I, ya vemos que es igual al peso por el coseno. Entonces, peso 2 en I va a ser igual a peso por el coseno del ángulo. Como el peso es igual a masa por gravedad, escribimos entonces masa 2 por gravedad por el coseno del ángulo. Ahora, normal 2 es igual a la masa 2 que era 6 por gravedad 10 por el coseno de 30 grados. ¿Por qué? Porque 30 grados era el valor de nuestro ángulo de inclinación del plano. Por tanto, aquí tenemos 60 por el coseno de 30 grados, que nos da igual a 30 raíz de 3. Entonces tenemos acá 30 raíz de 3 newton, que también podemos trabajarlo en decimales y nos daría una normal igual a 51,96 newton. Entonces, ahora podemos decir que ya tenemos los valores de las normales. Entonces, ya podemos trabajar con nuestro sistema de movimiento, es decir, sumar las ecuaciones, tanto la ecuación de la horizontal de la masa 1 como la ecuación de la horizontal de la masa número 2. Por tanto, para el siguiente paso, sumamos miembro a miembro. Cada ecuación vamos a obtener lo que necesitamos, que es la aceleración del sistema que nos pide el ejercicio. Entonces, sumando miembro a miembro, tenemos tensión menos lo que sería fuerza de rozamiento 1 es igual a masa 1 por aceleración. Y del otro lado tenemos peso 2 en X menos la tensión menos la fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 2 por la aceleración. Sumando miembro a miembro estas ecuaciones, vemos que podemos simplificar la tensión, porque aquí está positiva y aquí negativa. Entonces, de este modo tendremos peso 2 en X menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Peso 2 en X ya sabemos que es igual a peso por el seno del ángulo menos fuerza de rozamiento μ1 por la normal 1 menos μ2 por la normal 2 es igual entonces a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración.
El peso, ya sabemos que sería el peso 2 porque es P2 en X, entonces tenemos masa 2 por gravedad por el seno del ángulo. Y volvemos a escribir toda la ecuación así como está. Recordemos que tenemos que ser bastante ordenados a la hora de trabajar con física, puesto que de ese modo evitamos tener mayores errores. Entonces, ahí tenemos la siguiente parte. Bueno, ya sabemos que la masa 2 era de 6 kilogramos y lo que nosotros llamamos normal μ1 es igual a el coeficiente de rozamiento de la fuerza 1, es decir, aluminio a 0, que sería de 0,4. Entonces tenemos acá μ1 igual a 0,4 y lo que sería μ sub 2 sería para nosotros el valor del coeficiente de rozamiento para la fuerza número 2, que sería entonces entre el cobre y el acero, que es igual a 0,36. Entonces podemos escribir eso, 0,36. Como ya tenemos los demás valores, solo nos resta ahora hacer factor común de la aceleración y reemplazar todos los valores. Es decir, masa 2, que sería 6 por gravedad 10 por el seno de 30 grados, menos μ1, que es 0,4, por mi normal 1, que es 20, menos μ2, que es 0,36, por normal 2, que es igual a 51,96. Esto es igual a la masa número 1 del sistema, que es igual a 2 kilogramos por la aceleración, más masa 2, que es igual a 6 kilogramos por la aceleración. Entonces, aquí ya podemos cargar todo en la calculadora y decimos 6 por 10 por el seno de 30 grados nos da entonces, en este caso, 30, menos lo que sería 0,4 por 20, que nos resulta 8, menos lo que sería 0,36 por 51,96. Y esto nos daría 18,7056. Esto es igual a 8A. Si sumamos los valores aquí, 2 más 6 serían 8A. Entonces tenemos 30 menos 8, menos 18,7056, que nos daría un valor de 3,2944. Esto es igual a 8A. Pasando a dividir el valor que está acompañándole a la aceleración, tenemos entonces dividido 8 es igual a la aceleración. Entonces aquí tenemos el valor de 3,2944 dividido 8, que nos da una aceleración de ¿cuánto? Nos da una aceleración de 0,4118 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de esta manera obtenemos los valores respectivos de la aceleración del sistema, que nos dice que mide 0,4118 metros por segundo al cuadrado, y también tenemos aquí los valores de la normal, que nos salieron 20 newton, y aquí la otra normal 51,96 newton. También tenemos que hallar ahora la tensión en la cuerda. Entonces, para poder hallar la tensión en la cuerda, nosotros necesitamos hacer en este punto, entonces decimos que podemos usar cualquiera de las ecuaciones. Vamos a optar por la ecuación número 1, que es la más sencilla, y decimos la tensión menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Es decir, que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más la fuerza de rozamiento 1. Por tanto, tenemos masa 1, que es igual a 2 por la aceleración, que es 0,4118, más nuestro rozamiento 1, que es μ1, 0,4 por mi normal 1, que salió 20. Por tanto, ahí ya obtenemos la tensión. O sea que de esta manera obtenemos el valor de 8,82
36 newton. Entonces ahí ya tenemos el último punto que nos pide nuestro ejercicio. Es decir, de esta manera obtenemos la tensión que solicita nuestro ejercicio. Espero que el ejercicio lo hayan entendido y puedan resolverlo ustedes paso a paso también en sus respectivos cuadernos. Bueno, este es uno de los ejercicios de la sección Resuelve con tu profe. No olviden siempre usar el tapabocas, lavarse las manos y por sobre todo no tocarse la cara. Además, recuerden ver los programas de TV por Canal 13 a las 15:30 horas todos los días viernes. Y nos encontramos en un siguiente video. Hasta pronto.